En esta mañana vamos a continuar con nuestro segundo tema. Amén. Gloria a Dios. ¿A quién le gustó el primer regalito? ¿A quién le gustó el primer regalo? Gloria al Señor, ¿verdad que estuvo hermoso? Bueno, quizá en este segundo tema quizá no te vaya a gustar, pero como le dijo New Capote, I'm sorry for you, porque también es para usted y para mí. Amén. Entonces no lo vaya a querer repartir a nadie, ya que vamos a hablar sobre el pecado. Y para ello va a venir un hermano que tengo mucho tiempo conociéndolo. Él, el Señor lo rescató del pandillerismo, de tanta basura, y he visto cómo el Señor lo está usando grandemente. Él está a punto de terminar su curso de teología en la Arquidiócesis de Los Ángeles. También él es terapeuta, trabaja con familias disfuncionales, especialmente en el área del pandillerismo, en el área más, diríamos, más infestada de pandillas allá en el área de Los Ángeles. Y el Señor está usando grandemente lo que es en la predicación, y vamos a pedirle a nuestro Señor que lo use grandemente. Vamos a invitar a nuestro hermano José Álvarez para que nos comparta este mensaje que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar por nuestro hermano. Padre amado, te damos gracias por José. Tú, oh Dios, lo sacaste, Señor, de la basura donde se encontraba, Señor. Lo llenaste de tu amor, lo llenaste de tu Santo Espíritu, y este Espíritu que le da esa gracia, esa alegría para que comparta tu palabra con entusiasmo, con fervor. Por eso pedimos que sea tu Santo Espíritu aquí en estos momentos, lo mueva, Señor, que hable solamente lo que tú quieres que Él hable, Señor Jesús. Quita de Él todo lo que no venga de ti, Señor Jesús, y te lo consagramos a ti. Madre María, te pedimos que lo cubras con tu precioso manto y lo lleves a Jesús. Ahorita podemos decir, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino eres tú el que vive en mí. En estos momentos eres tú a través de nuestro hermano José Álvarez. Amén, amén. Amén, amén. Y hay cuidado de niños, todos los niños menores de 11 añitos, allá está el cuidado de niños. Levanten las manos las maestras que van a estar con ellos. Todos los niños menores de 11 años para allá. Gracias. Adelante, hermano. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Quién trajo su Biblia? Levanta tu Biblia en alto, amén. Si no usaste desodorante, entonces no es cierto. Broma. Ok, les voy a compartir un poco de un rey. ¿A quién le gusta el presidente Obama? No levante su mano. No es cierto. ¿Cuántos de nosotros, ninguno de nosotros hemos vivido bajo un rey, ¿verdad? Nosotros tenemos presidentes, ¿verdad? Ahora les voy a compartir sobre el rey David. ¿Qué era el rey David antes de conocer al Señor? ¿Qué dijo, hermano? Pastor de las ovejas. Amén. ¿Alguien aquí creció en el campo? En un rancho. Bueno, yo no, pero mi papá creció en un rancho allá en Jalisco. Más o menos experimenté un poco, no el rancho, sino mi papá que era del rancho, ¿verdad? Quiere decir que recibí muchos golpes. No es cierto, es broma. Es broma. Entonces vamos a examinar un poco el rey David. Amén. Primera de Samuel 16, del 11 al 13. Nos dice así la palabra de Dios. Bueno, antes de empezar a leer esto, lo van buscando. Primera de Samuel 16, del 11 al 13. Había un rey. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl, amén. Aquí tenemos un hermano que ha leído la palabra de Dios. Ahora, hermano, tú que has leído la palabra de Dios, ¿qué pasó con Saúl? Mira, fue un hombre, como era un hombre agraciado de Dios al principio, ¿verdad? Amén. Le dio ese reinado.
Pero como vio que David, ¿verdad?, traía el favoritismo directo de él, empezó la envidia, que por qué tanto hacia él y no a él que era el rey en ese tiempo, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Un aplauso al hermano. Saúl fue nombrado rey de Israel, pero al poco tiempo se le subió. Se empezó a creer más importante que Dios. Es más, Dios puso un profeta para guiar a Saúl que se llamaba Samuel, pero Saúl bien de repente dice la palabra de Dios que ya no quería escuchar de Samuel y empezó a hacer las cosas como él quería. Empezó a desobedecer el profeta y empezó a desobedecer a Dios, y las cosas empezaron a irle mal. Y Samuel, dice la palabra de Dios, que entró en un momento de tristeza, porque este joven que él había guiado, este joven que él estaba tratando de moldear, ya no le escuchaba. Y dice la palabra de Dios que Samuel estaba en su casa desanimado, llorando, triste. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso? La tristeza, el desánimo. Y muchas veces, ¿sabes lo que es la raíz? Muchas veces vamos, te lo digo, yo estoy a punto, ya estoy cerca de agarrar mi licencia como terapeuta familiar. Y he mirado cómo muchas veces gente de la iglesia va a recurrir a un psicólogo. Y tú dices, bueno, José, ¿qué opinas de eso? Bueno, obviamente yo hago ese trabajo. Pero muchas veces el problema, la raíz del problema es el pecado, y la psicología no quita el pecado. Amén. La confesión, Cristo Jesús, la oración. Amén. Muchas veces lo que necesitamos es arrepentirnos. Amén. Pero Saúl no quería, y finalmente dice la palabra de Dios que el Señor le habló a Samuel y le dijo: ve y a la casa de Jesé tengo otra persona que va a ser rey de Israel. Y vamos a empezar allí. Y nos dice la palabra de Dios que Samuel entra en el hogar y empieza a ver a los hermanos y mira al mayor y dice: este es el ungido de Yahvé. ¿Y qué le dice el Señor? Hermano, ese no es. Amén. Y entonces Samuel está mirando todos los hermanos: es este está alto, este está guapo, este está fornido, ¿verdad? Pero ninguno de ellos. Y finalmente le dice a Jesé Samuel: hey, estos son todos tus hijos. Vamos a ir allí. Primera de Samuel 16:11 dice: preguntó pues Samuel a Jesé: ¿están aquí todos tus hijos? Él contestó: falta el más pequeño que está cuidando las ovejas. Samuel le dijo: anda a buscarlo, pues no nos sentaremos a comer hasta que él haya venido. Mandó Jesé a buscar a su hijo menor. Era rubio, tenía lindos ojos y buena presencia. Y Yahvé dijo: levántate y conságralo con aceite, porque es este. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el espíritu de Yahvé permaneció sobre David desde aquel día, y luego se marchó Samuel y volvió a Ramá. Esta es palabra de Dios. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sido ungidos como este rey? Levanta tu mano si has sido ungido como el rey David. Ok, todos deberíamos de levantar nuestra mano. ¿Cuántos de nosotros somos ungidos? ¿Cuándo fuimos ungidos? En el día de nuestro ¿qué? Y cuando le preguntas muchas veces a personas, nosotros que somos católicos, le preguntas: ¿y tu bautismo cuándo? ¿Cuándo fue el día de tu bautismo? Y dice: hace años fui bautizado. Y ese es un error. No fuimos bautizados, somos bautizados. Amén.
que quiere decir que desde mi nacimiento, desde el momento en que el Padre allí en esa iglesia de Santa Ana dijo esas palabras: yo te bautizo José Ángel Álvarez en el nombre del Padre, del Hijo, allí empezó a vivir el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí David es ungido y vamos a ir poco más adelante. Amén. David, ¿ustedes creen que se imaginaba lo que había pasado en su vida? Ahora, hay un problema con David recibiendo la unción de Samuel. ¿Qué problema es? El problema es que todavía había un rey llamado Saúl que estaba vivo. Amén. Y vamos a ver el contraste entre este joven que está ungido de parte del Señor y este rey Saúl, que ahora vive en desobediencia, en pecado, y que ahora vamos viendo cómo el liderazgo que él tenía al principio ya no le está sirviendo. Amén. Ok, vamos a ir a 1 Samuel 17, versículo 11. Y nos dice así la palabra de Dios. Ahora, lo que está pasando aquí, hay un hombre grande llamado Goliat. ¿Cómo se llamaba el hombre? Y este hombre, altísimo, grandísimo, con grandes músculos, con años de experiencia, con años de batalla, con muchos hombres que ha matado, se acerca al pueblo de Israel, al ejército de Dios, y les dice: escojan a alguien a venir a pelear conmigo. ¿Y qué pasa? Vamos a ver lo que está pasando aquí. Dice la palabra de Dios, el verso 1 Samuel 17, 11, dice: cuando Saúl y Israel oyeron las palabras del filisteo, quedaron asustados y desmoralizados. Entonces vemos que lo que está pasando con este hombre Saúl, si tú vuelves un poquito antes, dice la palabra de Dios que Saúl empezó librando el pueblo de Israel de muchos otros pueblos que venían en contra de ellos. Pero ahora nos dice que Saúl tiene miedo. Ahora nos dice que Saúl, y no nomás él, todo el pueblo de Israel, todo el ejército de Dios está ¿qué? Desmoralizado. Es lo que hace el pecado con nosotros. El pecado nos desmoraliza. Es más, te voy a decir la verdad. ¿Invitaste a alguien que no quiso venir? Amén. ¿Por qué crees que esa persona no quiso venir? Te voy a decir la razón. Y recuerdo, porque cuando José andaba en las drogas, cuando José andaba en el alcohol, cuando estaba todos los días mirando pornografía, bien de repente llegaba mi mamá: José, que en la parroquia de San Marcos va a haber un retiro y te va a ser de jóvenes y es perfecto para ti y te voy a levantar a las 7. You better not. You better not. You're gonna wake me up, but you're gonna get cussed out, mama. Así le decía a mi mamá, no. Y ya llegaba el momento y me despertaba: José, hoy es el retiro. No, fue. Y de vez en cuando me llevaba y bien de repente llegaban las quejas o me corrían de los retiros porque realmente no quería estar allí. Y la razón que muchos de nosotros hablamos con esa persona, sabemos que esto es lo que necesitan. Amén. Pero si tú hablaras con su interior y si tú pudieras mirar lo que hay dentro de esa persona, su interior clamara: no puedo ir al retiro, no puedo confesarme, no puedo recibir la Eucaristía porque estoy muerto. I'm dead inside. I can't see this Jesus. No lo puedo ver. Amén. Por eso José no iba a los retiros en su juventud. Como me hubiera gustado. Como me hubiera gustado empezar a los 16, 17, 18, pero empecé a los 21. Amén. Amén, hermana. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ahora,
¿Para qué fuimos bautizados? ¿Por qué crees que fuimos bautizados? Cuando yo estaba joven, yo pensaba que tenía suerte en haber sido católico. Y les voy a decir la verdad, la razón. Porque yo miraba, a veces iba, por ejemplo, tú sabes, vas con tu familia, y yo de joven, una vez recuerdo, fuimos al pier de Santa Mónica, allá en Los Ángeles, y estaba un protestante en un día de mucho calor como y este hombre, no les miento, estaba allí gritando en el pier de Santa Mónica. Y mis padres y yo íbamos caminando, y era un niño pequeño, y nomás me fijé en él y escuché que decía, Jesus loves you, and Jesus is here, and Jesus can save you. Y yo me volteé, en mi mente, why is this guy screaming? What's wrong with him? ¿Está loco? Pero espérese, eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que se le acercaron dos personas, uno a cada lado, uno se puso así, dos en su cara, y le dijeron, give me your watch, give me your watch. Y mientras él estaba tratando de predicar, estos dos hombres estaban uno y agresivos, así en su cara, diciéndole, uno le decía en la oreja, hey man, give me your watch. I said, give me your watch. Y yo, tú sabes, cuando estás niño, ay papá, ¿qué está pasando? Let's get out of here, Dad, come on, vámonos. Y él seguía predicando, no paraba. Y cuando fui creciendo, miraba que nosotros íbamos, por ejemplo, al matrimonio, a la boda, empezaba todo en la iglesia, pero ya notaba algo, que mis tíos llegaban tarde, que muchas veces llegaban a mitad de misa, que muchas veces se salían temprano, y ya cuando llegaba el momento de la fiesta, llegaban mis tíos con cerveza, llegaban mis tíos con barriles, y allí todos emocionados. En la iglesia yo recuerdo la escena, aburridos, y yo recuerdo acá, todos felices, abriendo la cerveza. Déjenme en paz, mamá, que nomás me voy a tomar unas cuantas, déjenme en paz, vieja. Ya, no es para tanto. Pero Toño, tú sabes que siempre, y luego vas manejando borracho. Y recuerdo eso. Y yo no descubría mi bautismo hasta que tenía 21 años. Hasta que las drogas me alcanzaron, me arruinaron mi vida. Lo que pasa con el pecado. El pecado lo disfrutas por un rato, ¿sí o no? Amén. El pecado es suave al principio, cuando estás teniendo relaciones. Ya después, cuando pagas child support con esa persona y te grita y no te deja ver tus hijos, allí ves la realidad del pecado, ¿verdad? El pecado es suave cuando empiezas con esa cerveza y bien de repente tienes el coraje para poder hablar con chicas. Hey, what's up, girl? How are you? What's your name? Algo que no tenías antes, pero luego te emborrachas tanto que te levantas y tienes golpes por toda la cabeza y estás todo moreteado y dices, man, how did I get there? Y le hablas a uno de tus amigos y te cuentan la historia. Recuerdas que anoche estabas bailando con una chica y era novia de alguien que estaba ahí en el baile y llegaron sus amigos y te golpearon. Is that right? El pecado es traicionero, amén. Yo no descubrí mi bautismo hasta los 21 años. Estaba ahí escondido. Fui bautizado para ser un guerrero. Amén. Fui bautizado para ser como ese hombre protestante predicando en el pie, pero hacerlo como católico. Amén. Porque después, cuando yo conocí al Señor, estaba como ese viejo loco predicando la palabra de Dios sin miedo. Y recuerdo con dos amigos del grupo de jóvenes católicos San Marcos. Amén. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Porque estamos acostumbrados a no movernos a evangelizar. Amén. Y nos dice la palabra de Dios, que llegó David, el ungido de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando se acerca David, le dice su hermano Eliab, el que no fue escogido como rey de Israel,
Dice, ¿por qué has venido aquí? ¿Y a quién dejaste rebaño en el desierto? Conozco tu atrevimiento y tu maldad. ¿Qué le dijeron a David? Get lost, buddy. Tú no deberías de estar aquí. Amén. Después, Saúl, el ungido del rey, pero el único problema es que está en pecado, ¿verdad? ¿Sabes por qué no descubrimos nuestro bautismo muchas veces? Porque por el pecado. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, el que se bautice y crea, se salvará. Amén. Entonces le dice Saúl, no puedes pelear contra él, pues tú eres un jovencito y él es un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. You're a kid, man. David, man. This is not a good idea, right? Amén. No es una buena idea, David. Pero miren lo que hace David. David insiste. Ahora, ¿por qué David insiste? ¿Por qué creen que David insiste? Porque David dice, quiero pelear contra este hombre grande. Yo sé que no tengo experiencia, yo sé que nunca he peleado, yo sé que no soy soldado, es más, soy un pastor de las ovejas. Pero la razón que David quería pelear contra el filisteo es porque hace poco tiempo había llegado Samuel y le había hecho un llamado especial, le había dado una unción para un guerrero. Y déjame decirte que ese bautismo que tú tienes por dentro no fue para que simplemente nos sentemos en una banca y experimentemos cosas bonitas, sino para que tú y yo seamos guerreros, para que tú y yo peleemos contra los Goliaths de nuestra vida, para que tú y yo le digamos a la depresión, vete en el nombre de Jesús, para que tú y yo le digamos a la drogadicción, vete en el nombre de Jesús. Amén. Y no nomás eso, para que le digas al pecador, hay esperanza en Jesús. Amén. Eso dice la palabra de Dios que se acerca a David sin experiencia. Era como, déjame pensarle, era como cualquier persona peleando contra Mayweather, ¿verdad? Un novato, ¿verdad? Era como alguien que no sabe pelear peleando contra Mike Tyson en sus días. ¿Quién se acuerda de Mike Tyson, verdad? En los viejos tiempos. Mike Tyson terminaba con personas en 15 segundos y luego lo entrevistaban. Hey Mike, ¿cómo le haces? I don't know, I just hit them and they just put down, I don't know. And then I bite the ears. No, I just bite the ears because I get hungry sometimes. Si no le entienden nada, voy a poner la versión trasladada, ¿verdad? La versión del video, ahí está. Amén. No es cierto. Okay. ¿Y qué dice David? David le dijo al filisteo, tú vienes a pelear conmigo. Ese es el verso 45. Armado de jabalina, lanza, espada. Yo en cambio te ataco en nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos, te derribaré, te cortaré la cabeza, y hoy mismo daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué tenía David? Tenía algo muy especial: fe. Amén. Les dije que para que nosotros ese bautismo se haga una realidad en nuestra vida, tenemos que creer en Cristo. El bautismo muchos de nosotros lo tenemos desde el nacimiento, pero a veces, ¿qué pasa? Se nos olvida la fe, ¿verdad? Nos olvidamos la fe. Ese Dios que teníamos allá en el pueblito, en México, en Guatemala, en El Salvador, de donde seamos, ¿verdad? Éramos devotos, íbamos a la iglesia, o quizás nuestra mamá nos empujaba a rezar el rosario como mi mamá.
Pero nos venimos a los Estados Unidos, un país más rápido, un país donde tenemos que pagar renta, ¿verdad? Allá en México, lo que me he dado cuenta es que no fácilmente perdían las casas, aquí sí, ¿verdad? Amén. Nos olvidamos de Dios. Y David tenía algo muy especial. Él se acerca a un hombre armado, él se acerca a un hombre con experiencia, pero David tenía algo y le dice, es más, le dice al hombre, yo sé que tú tienes armas, yo sé que tienes experiencia, yo sé que has matado a muchos, pero yo vengo delante de ti a pelear, no con armas, no con espada, sino con el nombre poderoso de Yahvé, amén. Y tú y yo tenemos el nombre poderoso de Cristo Jesús, y muchas veces en mi vida, en mi trabajo han venido ataques, y a veces en la oración, orando en mi cuarto, el Señor me revela que está viniendo en contra de mí. José es un espíritu de mentira, y simplemente abro mi boca y digo, en el nombre de Cristo Jesús, ato ese espíritu de mentira, que se vaya, lo declaro ciego, sordo, mudo, y el problema se va. Amén. ¿Quién dice amén? Y David derrotó a este hombre. Y vamos a ir a 1 Samuel 18, versículo 5, dice, David tenía éxito en todas las misiones que Saúl le encargaba, y él le confió el mando de su ejército. Vamos viendo que David ahora ya no es pastor, amén. ¿Que ahora qué es? Guerrero, amén. Guerrero, ¿por qué? Guerrero por esa unción que recibió de parte del Señor cuando Samuel hizo ¿qué? Lo ungió, amén. Y dice la palabra de Dios, cuando David volvió con el pueblo después de haber derrotado al filisteo, las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl con tambores y arpas y con gritos de alegría, y las mujeres cantaban, Saúl mató a mí y David a sus... ¿Quién conoce esa canción? Y David a sus 10,000. Luego empiezan todos a bailar, ¿verdad? Amén. Ahora, ¿qué te diría David si estuviera aquí? ¿Tú sabes lo que te dijera de esa canción? Me gusta esa canción, pero me causó muchos problemas. ¿A usted también, hermana? ¿Sí? Ok. ¿Por qué le causó muchos problemas a David? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios que van cantando las mujeres, David mató a 1,000, David mató a 10,000, Saúl solo a 1,000. El pecado. Saúl escucha esto y dice la palabra de Dios. Dice, Saúl se enojó mucho y el refrán no le gustó, pues comentó, a David le han dado 10,000 y a mí me han dado solo 1,000. Ahora lo único que le falta es el reino. ¿Y por qué Saúl responde de esta forma? Porque cuando andamos en el mundo y andamos en el pecado, nos importa más nuestra reputación que cualquier otra cosa. Recuerdo, esta es una historia cierta, cuando yo me juntaba con mis amigos, nos dimos un apodo que se llamaba los Wino Brothers. Los Wino Brothers. Y yo era uno de los que podía tomar más. Bueno, lo digo entre comillas. Porque había noches donde tenía un amigo que se llamaba Alonso y ese de veras podía tomar. Man, he could put him down. Shot. Give me another shot. Another one. Y yo tratando de seguir a Alonso. All right, man. Alonso, yeah, I'm taking another shot. Y de repente yo sentí que me empezaba a marear y decía, hey, Alonso, I'm going to go to the bathroom real quick. Y entraba al baño. Bajaba al baño. Agarraba el spray. Para que nadie oliera nada, ¿verdad? Y salía, hey man, you want another shot? Sure, man. You know, we got this, man. We're out to you. We're winos, right? Y era pura mentira.
A veces agarraba mi 40 de cerveza de Old English 800 y me terminaba la mitad y iba al baño cuando nadie estaba mirando y lo echaba. A veces mis amigos me preguntaban, hey man, so you got a girlfriend yet, man? What's up, man? I ain't seen you, man. Y hasta ni se te paran las moscas. Man, I got this, man. Inventaba una historia, ¿verdad? De una chica por allá en el valle, vivía en el valle de San Fernando, allá de donde es Pepe Gómez. Some girl in the valley, you know. You don't know her because she's far away, ¿verdad? Puras mentiras. ¿Por qué mentimos? Porque en el mundo muchas veces lo único que tenemos es nuestra reputación, que muchas veces es falso. El ego, right? Presentamos algo que no somos realmente. José, dependiendo con quién andaba, muchas veces era payaso contando chistes. Tenía otros amigos que agarraban muchas mujeres y cambiaba, y bien de repente para seguir el tema también, yo tenía muchas mujeres aunque no tenía una. Y muchas veces cambiaba y era el peleador. Oh yeah, man, I'll take him down. Where's he at? Where's he at? And I, boom, oh man, I don't like this, ¿verdad? Mentiras. Y Saúl miró que ahora David estaba creciendo. ¿Y qué está pasando aquí? El hombre carnal contra el hombre espiritual. Te voy a decir unas malas noticias. Son malas y buenas. Si tú te entregas al Señor y tu familia no, van a haber problemas. Porque vas a llegar del grupo con esa unción, con ese poder, veniendo de una gran predicación donde el Señor tocó tu corazón y sanó un rencor que no podías dejar, y bien de repente vas a llegar y te van a decir, hey man, ¿sabes qué? No quiero escuchar. ¿Por qué mejor no dejas eso en la iglesia? Y ya te estás haciendo cura, y ya te estás haciendo sacerdote, y me enfadas, and I don't want to hear anymore. Mom, I'm done with you. ¿Por qué te digo eso? Si era yo. ¿Sabes qué, mamá? Ya no quiero, ya lo sé, ya lo he escuchado. Cállese, por favor, ya no quiero escuchar. Ok, voy a ir al retiro, pero ahorita no, no, al siguiente. Y yo era un católico del futuro, ¿verdad? Como decía anoche Pepe Gómez. ¿Qué es un católico del futuro? Someday. Hermano, un día me voy a confesar. I'll do it, man. Estamos dejando el pecado centrarse en nuestra vida. Estamos dejando el pecado vivir en nuestra vida como Saúl. Y el pecado mata, no el hombre espiritual. Y muchas veces tú ves el hombre en pecado que te dice, vamos, ¿sabes qué? Cuando esté viejo voy a hablarle al cura y aquí me voy a confesar. Falso, porque muchas veces el enemigo no nos da esa oportunidad. Porque él viene a matar, robar y destruir. Y dice que David empezó a ser perseguido por Saúl. Dice que un día estaba David, dice la palabra de Dios, verso 9, dice, a partir de ese día Saúl miró a David con malos ojos. ¿Con malos qué? Al día siguiente, un espíritu malo venido de Dios cayó sobre Saúl, que comenzó a delirar en su casa. ¿Qué vino sobre Saúl? Un espíritu malo. Se me hace muy interesante hoy día que escuchas a veces temas de teólogos y cuando leen algo así, vino un espíritu malo sobre Saúl, dice, bueno, lo que está pasando aquí realmente no es que un espíritu malo está viniendo sobre él, es simplemente la depresión. Y déjame decirte la verdad, y te lo voy a mostrar con una prueba, te lo voy a mostrar con mi testimonio. Cuando yo andaba en el alcohol, marihuana, sexo fuera del matrimonio, violencia, enojo, especialmente cuando andaba en las drogas, recuerdo que al poco tiempo había una voz que me acompañaba constantemente, recordándome que yo no servía para nada,
recordándome que era una basura, recordándome todos mis errores que había cometido desde mi niñez, recordándome que yo era la oveja negra del hogar, recordándome que yo la había regado y que mis padres ya me miraban con malos ojos. Y esa voz estaba conmigo constantemente. Y te digo otra verdad, mi mamá me lo contó después. Cuando yo venía borracho y en el alcohol me acostaba a dormir y yo no sabía nada de esto, pero dice mi mamá que yo me dormía y ella escuchaba gritos venir de mi cuarto y ella entraba y me miraba dormido. Y dice que cuando ella me miraba empezaba a orar por mí y bien de repente yo dejaba de gritar. Y dice ella que ella oraba 1 o 2 horas cuando yo estaba dormido, se salía del cuarto y dice que yo le gritaba dormido, mi subconsciente me imagino: ¡no me dejes! ¡No me dejes en paz! Imagínate eso, que estaba clamando por mí, que estaba clamando mi alma, estaba clamando al Señor. Y volviendo a esa voz del enemigo que me decía que no sirves, que no eres nadie. Cuando yo encontré a Cristo, cuando yo renové ese bautismo, cuando yo empecé a leer la palabra de Dios, poco a poco empecé a ver cómo esa voz empezó a disminuir, y poco a poco empecé a ver cómo yo podía ordenar esa voz que se alejara, y poco a poco empecé a escuchar una voz nueva que me decía: tú vales mucho, tú eres alguien para mí, te amo, eres mi hijo amado, eres un siervo, te he elegido. Y bien de repente el Señor empezó a trabajar en mi vida, y por eso José está parado aquí, no porque es un gran predicador, porque hubo un Cristo que tuvo misericordia, hubo una unción que se derramó en mi vida y que derrotó a esas voces, o más bien decir esos espíritus mentirosos del demonio, porque el demonio es un mentiroso. Y Saúl andaba en el pecado. Y dice la palabra de Dios que quiso matar a David. Trató de clavarlo. Porque el hombre espiritual trata de matar al hombre, o el hombre carnal trata de matar al hombre espiritual. Dentro de ti hay un Caín, dentro de ti hay un Abel. Dentro de ti hay parte de ti que quiere seguir a Dios, que quiere entregar su vida, que quiere predicar, que quiere hacer grandes cosas para Dios. Pero aquí hay otro lado que está luchando contra ti, que te dice: no escuches, no te entregues, tienes tiempo. Y por eso estás aquí, porque Dios no quiere que nadie se pierda en el pecado. Dice la palabra de Dios que Saúl empezó a perseguir a David. Imagínate, años y años. David tuvo que escaparse. David vivió en los montes. David se escondía en lugares, y Saúl tenía un ejército buscándolo. Y dice la palabra de Dios que finalmente llegó el fin de la vida de Saúl cuando se metió con una bruja, la consultó, y la bruja, él consultó a Samuel, y Samuel se aparece y dice: ¿por qué has molestado mi descanso? Hoy día morirás en la batalla. Y Saúl muere en la batalla. Y David toma el reino. Y David empieza a ser el rey, empieza a derrotar todos sus enemigos. Pero un día David se queda en casa. Y vamos a ver lo que pasa aquí, amén. Segunda de Samuel 11. Aquí va a poner interesante la historia, amén. Si no te ha gustado hasta este punto, aquí se va a poner interesante, amén. Amén. Dale un aplauso a Cristo Jesús. Dice: a vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel, y derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá mientras David se quedaba en Jerusalén. Y David estaba escuchando noticias. David, quédate, todo va bien. It's all to the good, amen. It's all to the good. No worries, man, just chill, man. Just chill, relax, you know, we're good here, ¿verdad? Amén. Lo que te dicen todos allá en el mundo. Man, it's all good here, bro.
Tú te encuentras con una persona, yo me encuentro con mis viejos amigos, cholos todavía, still slanging, ¿verdad? Todavía vendiendo drogas, y los ves en la tienda, y les hablo, so that I seen you for a long time. It's all good, bro. I got the chronic in my pocket. I got a strap on this side. You know you're going to hell. What, fool? ¿Verdad? It's all to the good. No, it's not all to the good. No. Y David estaba descansando, ¿verdad? Chilling, chilling. Se levantó. No oró. Dejó un poco el ayuno por unos días. Dejó de escribir salmos. He was relaxing, ¿verdad? Chequeando más su Facebook, ¿no? More on YouTube, more on Twitter, ¿verdad? Lo que more on Twitter, more on YouTube, o gastando más tiempo, chillaxing, ¿verdad? Y bien de repente, dice, una tarde en que David se había levantado de su siesta, daba un paseo por la terraza, iba caminando, y no. Ahí está la casa de fulano, ahí está la casa del otro, todo va bien, wow, todo esto es tuyo, David. Everything is yours. Eres el rey más grande en Israel. Eres mejor que Saúl. Mira todo, nadie te puede derrotar. Orgullo. Bueno, me estoy imaginándome. Y dice, divisó de lo alto de la terraza una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Lo bueno de David es que no se fijó, ¿verdad? Miró y dijo, Señor, quítame de esta tentación. Y se apartó, ¿verdad? He didn't look, right? No miró, porque él es el rey David, un kilo de Dios. ¿No miró? Sí miró. Y dice, le gustó. ¿Cómo era la mujer? Muy hermosa. Y dice, David preguntó por la mujer y le respondieron, es Betsabé, hija de Eliam, la esposa. ¿La qué? Esposa de Urías elitita, the wife. Allí David hubiera dicho, wife, híjole, ok. Hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio y yo lo sé, pero nomás voy a hablar con ella, ¿verdad? Una conversación, nomás voy a hablar con ella, voy a preguntarle su nombre, nomás mirarla un poco más de cerca, ¿verdad? ¿Qué traicionó a David? Sus ojos. Sus ojos. Tenemos nosotros que concientizar. Mira, te voy a decir la verdad de mi vida. Otra. Como pecador que era. Yo tuve muchas cosas en mi vida equivocadas. Una de ellas era la violencia. La violencia. Llegué a un punto donde yo me hice violento. Ahora, el Señor a mí, no estoy diciendo que a ti, me ha prohibido ver, por ejemplo, cosas como el Ultimate Fighting Championship. Es más, he llegado al punto donde no veo el box. Películas violentas tampoco. ¿Por qué? Llegué a ser violento y el Señor ha ido guiándome. Ahora, volviendo para atrás, yo tenía un papá que tenía mucho enojo y yo recuerdo cuando él se enojaba, me agarraba a mí con el fajo, a veces, por eso no es para maltratar a los del rancho, pero cuando mi papá estaba en el rancho, se sentaba con sus hermanos y su mamá tenía una vara y agarraba la vara y se hablaba cuando estaban comiendo, ¡paz!, en la cabeza. Y el otro día, en una de mis sesiones de terapia, una mujer me contó de cómo ella estaba en Guatemala y un día estaba jugando y tenía un vestido nuevo y se ensució y llegó su mamá con un machete. ¿Con qué? Un machete y ¡pam!, le dio en la cabeza y le abrió la cabeza. Ella tenía, imagínate, violencia. De ahí viene la raíz muchas veces de la violencia, de cuando a mí me agarraban con el fajo. A veces, recuerdo una vez estaba en el carro de mi papá
Él tenía una revista pornográfica. Después mi papá se entregó al camino de Dios, esas cosas se fueron. Pero él tenía una revista pornográfica, yo la agarré y la estaba mirando, y mi papá haciendo el jardín, porque yo hacía el jardín con él, pero me dejaba ir a la troca y mientras él regaba el pasto, yo estaba en la troca y estaba mirando la revista, cuando él abre la puerta. ¿Y qué hizo él? Me pateó. Nunca me explicó, eso es malo, no sé. Discúlpame por traerle, te expuse, fue mi culpa. No. Y después, cuando yo era niño, empecé karate, películas de karate. Me hablaban bien. Recuerdo que las miraba y hablaban en inglés. Hey, you kill. Y se movían la boca. You kill. Así. Bueno, los que mirábamos esas películas, ¿sabes de lo que hablo? Y después la lucha libre, violencia. Y después agarraba a los del barrio, a mi hermana. Si tú tienes un hijo violento, ya que anda, ten cuidado de lo que estás permitiendo que entre en su mente. Porque después, cuando crecí, me metí en una relación, embaracé a la muchacha, viví con ella, y cuando empezaron las alegatas nos agarrábamos a golpes, pero obviamente yo ganaba. Y era algo horrible. Y yo estaba repitiendo patrones de mis padres, de mi papá, del rancho, allí cuando mi abuelita los agarraba, todo eso se iba traspasando y yo lo estaba agarrando. ¿Y por qué? Porque déjame decirte que Cristo Jesús es nuestro sanador, y Cristo Jesús puede cortar tu pasado y puedes ser una nueva criatura y puedes vivir una vida sana, normal, pero Cristo tiene que entrar y remover ese pecado y removerlo desde generación en generación. Porque déjame decirte la verdad, muchas veces el adulterio se pasa de generación en generación, ¿sí o no? Ponte a pensar en tu familia. Y David trae a esta mujer y bien de repente se acuesta con ella. ¿Por qué? Porque estaban juntos y no deberían de estar allí. Amén. Ten cuidado donde te metas. Ay, hermano, es que ella y yo estábamos el otro día en su casa y pues no sé qué pasó. Bien, de repente estábamos mirando una película. ¿Qué horas eran? Pues eran como las 12:30. ¿Y qué estabas haciendo en la casa de una chica a las 12:30 de la noche sin supervisión? No, pues ella me invitó y me dijo que estaba bien. Ella me invitó. Y luego, ¿qué pasó? Estábamos mirando la película y bien de repente empezamos a besarnos. Y bien de repente, y déjame decirte que hay mucho espacio de ver una película. Hay mucho compromiso. ¿Qué es compromiso? Compromiso es decir, bueno, me voy a quedar un rato más largo. Y la mente ya está trabajando. Y la carne está trabajando. Y cuando el demonio agarra el corazón, ahí es muy tarde. Y exactamente esto pasó con David. Estaba hablando con esta mujer y estaba más bella enfrente de él. Y ella empezaba a mirar un rey. Híjole, un rey. Oh my God, she's got so much. ¿Esto qué es? Y este sillón, ¿y cuánto te costó esto? Oh, esto lo agarré de una batalla. Esa espada, mira, es la de Goliat. Y ella mirando cosas que su esposo no le podía dar. Y David mirando a esta mujer tan bella, y tenía muchas mujeres y tenía muchas concubinas, pero cuando estaba solas con ella, y no en oración, y no en ayuno, y no preparado, déjame decirte, muchas veces dejamos a nuestros hijos en la escuela a las 8 o las 7:50 de la mañana, y a la doctrina los llevamos tarde. Ahí está un error, porque nosotros tenemos que prepararlos, no para el mundo de universidad, porque ahí le van a enseñar falsas cosas, mentiras. Y déjame decirte, tenemos que prepararlos en la palabra de Dios. Tenemos que decirles que hay una unción, tenemos que decirles que hay un Cristo vivo. Déjame decirte que hay un
en sus vidas. O si no, va a llegar el maestro y le va a decir: oh, niño, miro que brincas soda, y miro que siempre andas con las chicas. A mí se me hace que, I think you're gay, son. I think you're gay. Have you thought about exploring this lifestyle? Si le van a decir que es el error, que muchos de nuestros hijos han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros no le decimos que son hijos de Dios, que son ungidos de Yahvé. Entonces va a llegar un maestro con una mente pervertida y va a decirle: ¿qué es esto? Y va a decirle: ¿qué es esto otro? Y déjame decirte que tú y yo estamos aquí para recordar quién somos y para decirle a nuestras familias que son hijos de Dios, que son ungidos y que pueden vencer el pecado con la sangre del Cordero de Dios. Amén. Un aplauso al Señor. Y David llama a Urias. Está embarazada la mujer. She's pregnant. Hey fool, I'm having a kid. Oh, you are? Cuelgan el teléfono. Mamá, un vuelo a México. Send me to Mexico, man. My girl's pregnant. I don't even love her, man. Here you go, here's some money. I know, get abortion clinic. Así dicen los jóvenes de hoy día. Aquí está una clínica de aborto, $500. Here you go. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de que somos eternos, que somos hijos de Dios, que somos ungidos. Y dice que David le dijo a Urias: anda, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Y Urias no fue. Y después dice la palabra de Dios que le dijeron a David: Urias no ha ido a su casa. David preguntó a Urias: ¿no vienes de un viaje? Ese es el 2 de Samuel 11:10. ¿No has venido de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urias respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo. Yo voy a entrar a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé y por tu vida que nunca haré tal cosa. ¿Por qué Urias dijo esto? Porque Urias era un soldado, porque Urias era un ungido de Yahvé, y porque cuando David le dijo: mira, el mismo rey, y déjame decirte, el presidente de los Estados Unidos dice que el aborto es algo bueno, dona millones de dólares, pero déjame decirte que eso es mentira del diablo. Y el rey le decía: te has ganado el derecho. Y Urias dice: no, porque Urias dice eso, porque era un soldado, y porque aunque no estaba en la batalla, tenía una mentalidad de batalla. Así necesitamos católicos ungidos, católicos que tengan una mentalidad de guerrero, católicos que aunque no haya grupo de oración van a orar, aunque no haya grupo de oración van a evangelizar, católicos que estén siempre preparados, porque nuestra lucha no es contra fuerzas que podemos ver, sino contra autoridades, potestades y espíritus malignos. Y déjame decirte que yo los he mirado, pero los he reprendido en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso. Finalmente, David se desespera y mata a Urias. Escucha esto. David mata a Urias. ¿Y qué hace con Betsabé? ¿Qué hace con Betsabé, su esposa? Se la trae a su casa. Imagínate la historia que presentaron en Israel. Una mujer viuda con niños, con un hijo de Urias esperando. Toda la gente pensaba que era hijo de Urias, esperando un hijo de Urias. Viuda, el rey, qué gran rey que se la trajo a vivir con él. Qué gran rey. Y déjame decirte la verdad, ¿tú quieres ser auténtico o quieres nomás
pretender a ser católico. Es fácil pretender, amén. Yo pretendí por 21 años. Yo iba a la misa y pretendía que estaba presente. Yo iba a misa y pretendía nomás para que mi mamá se callara. Pero déjame decirte, mi corazón estaba lejos de Dios. Era un pretender, ¿verdad? Era un falso como David. Estaba, toda la gente decía, qué noble este hombre. Pero a los 21 años llegué a esa iglesia derrotado, desanimado, en depresión, triste, y entré y me arrodillé y 2 hermanos me impusieron las manos y me puse frente a un Cristo vivo y le dije al Señor, yo soy pecador, he regado mi vida, he caído en las drogas, Señor, me olvidé de ti. Y allí empecé a ver cómo la gracia de Dios venía en mi vida. Y cuando Natán llegó con David y le contó una parábola y le dijo, había un hombre que tenía muchas ovejas y ese hombre no quiso de sus ovejas, sino que fue con su vecino, y David se enoja y le dice, ese hombre merece la muerte. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Y dice la palabra de Dios que David se enfrenta con su pecado y podía seguir escondiéndose y podía seguir mintiendo, pero en ese momento se quebranta y dice, la he regado. ¿Y cuántos de ustedes se identifican? Yo te voy a invitar en este momento que te pongas de pie. Hay un Cristo que vence el pecado. Hay un Cristo que venció al pecado en una cruz. Hay un Cristo que te dejó un bautismo. Quizás se te ha olvidado que eres un hijo de Dios. Quizás se te ha olvidado que fuiste bautizado y que eres un bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento cierra tus ojos. Y en este momento voy a pedir que pienses en lo que te separa del Señor. A lo mejor la has regado en tu hogar. Piensa en cómo tratas a tu esposa. Le has gritado, la has ignorado. Recuerda el día que hiciste un compromiso de amarla y respetarla todos los días hasta el fin, hasta que la muerte los separe. ¿Y cómo la has tratado? O quizás el maltrato ha venido a tus hijos. O quizás un día engañaste a tu esposa y ella todavía no sabe lo que has hecho. Pero Dios lo sabe. Y por eso hay una distancia entre ti y entre Él. Mientras sigas cubriendo el pecado, no va a haber progreso. Pero déjame decirte, si hoy tú le dices a Jesús que ya no quieres vivir en el pecado, porque dice la palabra de Dios, el que comete pecado es esclavo del pecado. Voy a pedir que pases aquí ante la cruz. Y si de veras tú sientes que la carne, el pecado o el mundo te está dominando, pasa aquí adelante y no me tienes que decir a mí, sino al crucificado, el que murió por tus pecados, el que vive. Que pases adelante y te arrodilles aquí ante la cruz, diciéndole, Señor, te necesito. Señor, no estoy viviendo como un hijo de Dios, como una hija de Dios, la he regado. Señor, no viene a condenarte, a hacerte sentirte mal, sino a que tú, una vez más, te abraces a la cruz. Oh Señor, en este momento, libera a tu pueblo, Señor. Porque dice la palabra de Dios, si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humilla y busca mi cara, yo iré con ellos y yo sanaré
are called by my name will humble themselves, seek my face and pray, I will come to them and I will heal their land, dice el Señor. En este momento, entrégale al Señor el pecado, todo pecado, el adulterio, la lujuria, la pornografía, el no santificar las fiestas, el no ir a misa los domingos, el no confesarte por años. Entrégale todo pecado. Entrégale. Si ves mujeres ajenas, si ves mujeres que no son la tuya, en el trabajo, cuando vas manejando, entrégale eso al Señor. Entrégale tu debilidad. Joven, si has caído en el sexo desenfrenado, el Señor sabe que tú has tratado de parar. Entrégale al Señor eso. Dile, God, I want to be pure. I want to live for you. Por este momento, Señor, te pedimos perdón juntos, Señor. El precio del pecado es la muerte. Pero Cristo Jesús dio su vida en una cruz por ti. Mira esta cruz por un momento. Mira cómo cuando le estaban clavando esta mano, sintió el dolor, pero pensó en ti, pensó que un día tú te ibas a perder. Y luego otro hombre se acercó con un martillo y le clavó la otra mano. Y después llegó ese mismo hombre y le clavó los pies. Y ese hombre se llama José. Ese hombre era yo cuando yo decidí desobedecer a mi mamá y decirle, no quiero escucharte, no quiero ir a la iglesia, y me convertí en un rebelde. Fui yo el que crucificó a Jesús. Cuando yo miraba, faltaba el respeto a las mujeres, allí crucificaba a Dios. Cuando yo me emborrachaba hasta el punto que no sabía de mí, allí crucificaba a Dios. Cuando yo empezaba a usar marihuana, cocaína, allí negaba a Dios. Y en este momento el Señor te extiende su perdón. Padre, perdona a los que no saben, no sabían, no saben lo que hacen. O quizás sí sabes, como yo sí sabía. Pídele perdón en este momento, pídele perdón y también, no nomás por ti, sino por tus padres, sus pecados, tus abuelos, en una cadena de adulterio. En este momento, dile, Señor, mi papá también era adúltero, te entrego sus pecados porque siento que tengo una tendencia. Había una mujer y ella era coordinadora de un grupo de oración, una mujer afroamericana. Y dicen que a ella se le acercaban hombres y le proponían sexo. Y esta mujer nunca dijo que sí. Pero su esposo se empezó a preocupar y decía, ¿por qué mi esposa? Obviamente ella está haciendo esto. Pero dicen que el padre Roberto D. Grandes un día trajo a esta mujer. Dice que el padre le dijo, mira, tú y yo vamos a orar. Yo me voy a ir a un lado del cuarto y tú al otro. Y cuando el padre de Grandes estaba orando, dice que miró en una visión una mujer en un barco de esclavos. Y dice el padre de Grandes que le habló a esta mujer, mira, miré esta visión. Y la mujer le dijo, yo también miré la misma visión. Y el padre le preguntó, ¿quién es esta mujer? O es una de mis descendientes que vino a los Estados Unidos y fue prostituta. Y eso se traspasó de generación en generación. Y déjame decirte, en este momento, entrégale tus pecados, los de tus padres y de tus abuelos. Ora la barajasaya. Un día para la bajasaya. Oria bajasaya. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pidiendo limosna con de sus vasos, pregunta que
quiera venir. Y en este momento voy a pedir que te recuerdes. Quizás eras pequeño cuando te bautizaron, quizás no te lo recuerdas, yo tampoco me recuerdo. Pero cierra tus ojos, imagínate ese momento cuando el Padre, el sacerdote, allí en esa iglesia, junto con tus padres, te están invitando a la familia de Dios. Y en ese momento siente como esa agua purificadora está cayendo sobre ti. Y nos dice la palabra de Dios que cuando se acercaban a Juan el Bautista, confesaban sus pecados, los que querían el bautismo. Y en este momento está cayendo esa agua purificadora. Y dile: Jesús, yo creo en ti. Yo creo, Señor. Yo creo que tú me invitas a ser hijo y hija de Dios. Que por medio del bautismo yo soy salvo. Que por este bautismo, Señor, ayúdame de hoy en adelante, Señor, a no apartarme de ti. Yo te recomiendo que vayas a confesarte cada mes. Yo trato de hacerlo cada 3 semanas. Sea cualquier cosa, un chisme, cualquier cosa en la que yo caigo. Renueva tu compromiso con el Señor. Renueva tu compromiso con la oración. Suelta esa culpabilidad, hermano. El Señor está diciendo: tú que te sientes culpable, tú que estás permitiendo que el enemigo tome control. No. En este momento dile: Señor, acepto tu perdón, acepto que soy hija, acepto, Señor, que tú me amas, acepto que tú eres un Dios amoroso. Oh, en este momento, Señor, soy un guerrero para ti, Señor. Voy a pedir te pongas de pie y dale un abrazo fuerte a alguien que está cerca de ti. Dile: tú perteneces a la familia de Dios. Perteneces a la familia. Parece hoy, y entonces el